Última hora, Belén Esteban explota esta tarde en Sálvame completamente desquiciada por la entrevista que Jesulín Dubrique dará en Telecinco junto a Bertín Osborne. Mucho ojo a la que se ha liado esta tarde en el programa de Telecinco. Ya sabíamos, porque así también lo había manifestado en declaraciones anteriores, que Belén Esteban andaba que se subía por las paredes tras conocerse que Jesulín Dubrique será el primer invitado de la nueva temporada del programa de Bertín Osborne de Mi casa es la tuya. Y esto se ha convertido en el pretexto para que hoy Belén Esteban haya arremetido, como llevaba mucho tiempo sin hacerlo, contra Jesulín Dubrique, llegando incluso a decir, que yo creo que es el gran titular de todo lo que ha dicho esta tarde, que considera que Miguel Marcos es el verdadero padre de su hija. Y es aquí donde tenemos que hablar una vez más de la gran hipocresía de este programa y de la fábrica de la tele. ¿Os acordáis de esa retahíla que nos venía soltando durante los últimos 2 años con la docuserie de Rocío Carrasco, que sin resaltar el papel de Olga Moreno como madre de unos hijos que no son suyos, que eso no se podía hacer porque era violencia vicaria? Pues parece ser que en el caso de Belén Esteban eso ya se les ha olvidado completamente. Ahora otra vez vuelve a estar bien. Parece que en función de quién se trate de los personajes en cuestión, es violencia vicaria o no es nada. Una cosa completamente bochornosa, sobre todo si tenemos en cuenta que al final esto no deja de ser el rebote de una señora que no soporta que Jesulín vuelva a una cadena que llevaba muchos años sin pisar. De hecho, ahora después vamos a ver también el dardo que ha lanzado a la cúpula de Mediaset, y todo ello por no hablar de las veces que ha dicho, con mucho ritintín también, que está en todas las cadenas de televisión. Es decir, que Belén Esteban no es capaz de ocultar lo reventada que está. No lleva nada bien no solo el hecho de que Jesulín vuelva a Telecinco, sino que también vaya a aparecer en la próxima edición de MasterChef, que también los programas en los que ha participado en Antena 3 hayan sido un rotundo éxito de audiencias, no como ella, que ya ni recordamos la última vez que Belén Esteban consiguió subir las audiencias de Telecinco. Y en general yo creo que lo que hay detrás de esto es mucha inquina y mucho resentimiento, porque fijaros, si había días en el año en los que Belén Esteban podría haber dicho esto que ha dicho esta tarde, pero justo no, justo lo ha tenido que decir ahora que Jesulín va a aparecer en el programa de Bertín Osborne. Está claro que eso es lo que le duele en realidad, por mucho que se trate de escudar en su hija. Pero vale, podríamos pensar que a lo mejor lo que le fastidia a Belén Esteban es que teme que Jesulín vaya a hablar de ella o de su hija en esta próxima entrevista, pero resulta que no, porque así lo ha confirmado ella misma. Esto han sido palabras textuales de la mujer de Miguel Marcos durante la tarde de hoy. Jesús no habla de mí ni de la persona que tenemos en común, os lo garantizo ya. Y una vez dicho esto, pues ya empieza con las amenazas veladas. Y dice: podría hablar de tantas cosas, pero no sabe la suerte que tiene de tener a la persona en común que tenemos, porque si me dejara hablar, como si ya no hubiera hablado ya bastante en estos últimos 20 años, de verdad que lo de hoy ha sido como retroceder al año 2003, qué cosa más insoportable. Además, a mí personalmente ya lo que más me enerva de todo esto es: si no vas a hablar, muy bien, pero entonces no hables. No estés todo el rato diciendo si yo hablara, porque es que al final lo que ha hecho Belén Esteban esta tarde en realidad es hablar y no poco precisamente. Y luego encima tirándose el pisto también diciendo: si a mí me dejara hablar mi hija, hacía más audiencias que tu cara me suena. Que digo yo que si eso lo estás utilizando como un argumento a tu favor, yo diría que es todo lo contrario, porque ya es triste que tengas que reconocer que si no hablas de Jesulín ni de tu hija como te has tirado no sé cuántos años, pues ya no hay manera de que subas las audiencias. Pero ojo, porque ahora viene también lo que comentábamos antes, que es ese dardo que Belén Esteban ha lanzado a la cúpula de Mediaset. Le preguntan que si le parece mal que Jesulín vaya a volver a sentarse en un plató de Telecinco, y dice lo siguiente: a mí me sienta mal que una mujer que pone 20 demandas a una cadena, refiriéndose a María José Campanario, se le haga una entrevista al marido aquí. Hombre, yo creo que lo que es triste es que Jesulín, al igual que muchos otros famosos, pues hayan estado tanto tiempo sin pisar esa cadena básicamente porque los espantabais vosotros. Y al final, hasta que no habéis espantado también a la audiencia, pues ya entonces no han tenido que llegar los nuevos y ponerse serios y decir: oye, vamos a hacer aquí un blanqueamiento de imagen, traer aquí a este señor que le hemos estado jorobando la vida durante tantos años y pelillos a la mar, y si a la Esteban no le guste, pues que se aguante, que ya demasiado tiempo ha estado viviendo del cuento. Que por cierto, a Belén Esteban no la escuché tan indignada en su momento cuando se hizo la docuserie y también se negociaron con demandas de por medio para quitarlas. Cuando Rocito y la fábrica de la tele acordaron que ésta les quitaría las demandas a cambio de hacer la docuserie, a ello no escuchaba Belén Esteban quejarse. Es más, si parece que estaba encantada, si incluso las hemos visto juntas bailar la conga. Bueno, pues para congas era para lo que hoy no estaba precisamente Belén Esteban, que ha seguido dale que te pego. Han vuelto a poner también las imágenes de la última entrevista que Jesulín concedió en un programa de Telecinco, bastante bochornoso por cierto, el que Belén Esteban se ponga a responder a lo que Jesulín dijo hace no sé cuántos años, pero bueno. Y resulta que por aquel entonces a Jesulín le preguntaron si consideraba que tenía una conversación pendiente y él dijo que no,
Y a esto ha respondido Belén Esteban diciendo: si tienes que dar una conversación, 5 años lleva esperándola, refiriéndose a Andrea. No habla de mí porque no tiene cojones, no me teme a mí, teme a otra persona. Entiendo que esa otra persona a la que se refiere es precisamente también la propia Andrea Janeiro. Luego hemos visto cómo Belén Esteban le ha seguido recriminando a Jesulín cosas de mal padre, lo que hace no mucho tiempo habrían catalogado como violencia vicaria, pero que en este caso no pasa nada. Le dice, por ejemplo: sabes en la ciudad que vive pero porque lo sabe todo el mundo, pero la calle no tienes ni puñetera idea en qué calle vive. No sabe dónde ha estudiado, no sabe nada de ella. A mi hija nunca nadie la ha defendido de esa parte. Cuando yo tuve ese problema tan gordo, refiriéndose a sus adicciones, nadie se preocupó de si a mi hija le faltaba algo. Y ya después de todo esto, pues vamos a escuchar el que considero que ha sido el momento cumbre de esta intervención, que ha sido cuando Belén Esteban ha proclamado a Miguel Marcos como el verdadero padre de Andrea Janeiro que nunca ha tenido. Pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín, que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias, cariño. Gracias, porque ¿sabes qué? Que él tiene su familia, pero nosotros tenemos a la nuestra, que somos 3. Tú, yo y ya sabes qué más. Te quiero. Gracias por portarte tan bien. Gracias. Bueno, ni que decir tiene que entre esos colaboradores que estaban aplaudiendo las palabras de Belén Esteban también estaban algunos como Laura Fa, Kiko Hernández, muchos de esos que les hemos escuchado atacar a Olga Moreno, viniendo a decir poco menos que Olga Moreno se había apropiado de unos hijos que no eran suyos. Bueno, pues está comprobado que si cambiamos los nombres de Antonio David, Olga Moreno y Rocío Carrasco por los de Belén Esteban, Miguel Marcos y Jesulín Dubrique, pues ya la película cambia. Ya ni violencia vicaria ni vicario. Y eso que por lo menos Rocíito tuvo la oportunidad de explicarse, que en 2 docuseries todavía nos ha explicado el motivo por el que no quiere saber nada de su hijo. Que a todo esto hay que recordar que Jesulín sigue sin hablar, que tampoco lo va a hacer en esa entrevista con Bertín Osborne, y que mientras tanto la que sigue hablando mientras dice que no habla es la otra. Porque para no querer hablar, menudo bofetón que le ha soltado. Que por cierto, por si no había calado el mensaje, aquí volvemos a escuchar una vez más a Belén Esteban recalcarlo. Año 2015, Belén, ¿eh? Me da igual qué cámara es. El Miguel. Miguel no. Miguel es el que se ha preocupado de tu primogénita. Ese es Miguel. Y conmigo no tienes ninguna conversación. Pero con tu primogénita desde hace 5 años la está esperando. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, pues ahí escucháis también los aplausos de los que nos decían hace 2 años que habían aprendido la lección, que ya aquello de juzgar a malas madres y a malos padres pues que se iba a terminar. Y recordemos todo esto, porque siempre es bueno recordarlo, simplemente porque Jesulín Dubrique va a dar una entrevista en esa cadena en la que ni siquiera va a hablar ni de esta señora ni de ninguno de estos temas. Viendo esta forma de comportarse, como si fueran unos matones, e incluso perdonando vidas, pues hombre, da la sensación de que alguna se creía ya que ese canal de televisión era su cortijo particular. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Cómo os habéis quedado con este bochorno histórico protagonizado por Belén Esteban en Sálvame contra Jesulín Dubrique? Ha sido como retroceder 20 años en el tiempo. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.